bendiciones a todos en esta noche, que Dios los continúe bendiciendo. Es un privilegio para mí poder acompañarlos nuevamente en esta gran casa de oración. Y antes de comenzar, yo quiero que podamos cerrar nuestros ojos y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Así que allí donde estás, en tu casa, en tu sala, puedas tener este tiempito de desconectarte de todo lo que está pasando a tu alrededor y puedas cerrar los ojos y orar conmigo. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Colocamos nuestra vida, Padre Celestial, colocamos los afanes que hemos tenido en este día, colocamos nuestro dolor, nuestra alegría, nuestras preocupaciones, todo lo que tenemos en este momento lo depositamos delante de tu altar, Señor. Hoy te pedimos que sea tu presencia, Señor, en medio nuestro. Hoy te pedimos que esta palabra, Señor, con la que tú nos vas a ministrar en esta noche sea una palabra de bendición, una palabra de revelación, una palabra que llegue a lo más profundo de nuestro ser. Te pido, Padre, que quites todo estorbo que pueda haber en esta hora para que la palabra llegue, Señor, a buena tierra, a cada uno de los corazones que hoy están dispuestos para escuchar. Te pido, Padre Celestial, que tomes hoy mi vida como instrumento tuyo, Señor, que no sean mis palabras sino las tuyas, que no sean mis apreciaciones sino las tuyas en esta hora, Señor. Te pedimos que tú dirijas a través de tu Espíritu Santo cada palabra que sale hoy de mi boca en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy tengo un tema muy especial, un tema en el cual Dios ha venido hablando hace unos años a mi vida. Y que, bueno, hoy tengo el privilegio y el permiso de él para poderlo compartir. Y lo he titulado Cristianos en busca del sentido. Hay un libro muy famoso de un hombre que se llama Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca del sentido. De allí el título hoy de esta predicación. Y en este libro él narra todo lo que él vivió cuando estaba en los campos de concentración nazi. Él fue de estas personas que cogieron y que tuvieron que estar allí en medio de toda esta tortura tan cruel que los nazis tuvieron con todos estos judíos. Pero en el libro él narra cuál fue ese motivador que él tuvo o que él vio en las personas que estaban alrededor de él para poder tener un sentido de vida cuando ya aparentemente tenía una muerte ya tan confirmada por parte de los nazis. Y el libro habla de todo esto. Y la verdad es que la búsqueda del sentido, del propósito, es una de las preguntas más grandes que tenemos los seres humanos. Es uno de los cuestionamientos que de pronto más nosotros podemos hacernos, y no importa la edad. A veces creemos que esta búsqueda del sentido, esta búsqueda de propósito se da más a una población de adolescentes, de jóvenes, pero realmente es que esta pregunta se puede ver en cada una de las etapas de la vida. Aún hay gente mayor, gente ya jubilada, gente que ya ha tenido su familia, que tiene nietos, y aún preguntándose cuál fue mi propósito de vida, o aún sintiendo los vacíos de no haber tenido una vida realmente plena o satisfecha. Y una de las preguntas que cabe aquí como para iniciar en esta temática es: ¿cuándo el ser humano perdió el propósito de su vida? ¿Alguna vez tuvimos propósito de vida? Y si así fue, ¿cuándo lo tuvimos? ¿Cuándo lo perdimos? Perdón. Y para poder como contestar esta pregunta, nos tenemos que remontar, al inicio, a Génesis, a la creación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él lo hizo al hombre con un propósito, y uno de los propósitos principales del hombre era tener una comunión, una intimidad. Por eso, en medio del Edén, que era la tierra que el Señor diseñó para que esta pareja estuviera, creó un huerto. Y en este huerto era donde Él podía venir y tener una comunicación especial, una intimidad con esta pareja. Cuando Adán y Eva peca y el pecado llega a sus vidas, hay una separación y un alejamiento. Cuando yo me alejo de la fuente de mi propósito, que era Dios, para ellos en ese momento y para nosotros también, claro está aclararlo, pero cuando ellos se alejan de esa fuente de propósito en sus vidas y se van, empiezan a buscar esa fuente o ese propósito, o a llenar ese vacío que dejó el irse y el separarse de Dios en otras cosas. Y lamentablemente nosotros hoy en día seguimos buscando ese sentido de vida, ese propósito lejos de la fuente. Buscamos llenarlo en diferentes
cosas o en diferentes personas o en diferentes situaciones que lo único que hacen es llevarnos a un vacío mayor y a una frustración de querer buscarlo en tantas cosas, pero realmente no poderlo encontrar. Y desde ese momento empezó una insatisfacción en el ser humano y una búsqueda por encontrar ese sentido de vida. Jeremías 2:13 nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice texto. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas. Cuando habla de cisternas, es que el pueblo de Israel tenía como por costumbre cavar en la tierra como piscinas o pozos, como usted se lo quiere imaginar, cisternas o pozos, para que cuando cayera el agua lluvia, esos pozos se llenaran y esa agua era la que ellos iban a utilizar para regar el cultivo, para tomar ellos, para alimentar o saciar la sed de sus animales. Pero cuando una de estas excavaciones que ellos hacían para poder retener el agua, a veces quedaban con grietas, entonces podía que hiciera una lluvia torrencial, se llenaba, pero a lo largo o a través de pasar el día iban viendo cómo el agua se iba absorbiendo, se iba regando y finalmente era una cisterna rota. Cuando el Señor hace referencia a esto, dice: se han alejado de mí fuente de agua viva, una fuente inagotable, una fuente que nunca vamos a quedar vacíos porque es una fuente constante que está en nuestra vida, y han cavado para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Esos son, en esa búsqueda a propósito, eso tipifica aquellas cosas con las que nosotros vamos a buscar esas cosas para llenar vacíos y buscar nuestros propósitos. Cisternas rotas, ¿por qué? Porque te pueden dar placer o te pueden dar un sentido de vida por un momento, pero finalmente son cisternas rotas que se van a ir consumiendo y vamos a seguir con un vacío, tal vez con vacíos aún hasta más grandes. Cuando estamos buscando este sentido de propósito en otros lugares, diferente a la fuente o en estas cisternas rotas, pues necesariamente tenemos que hablar del mundo. Si no lo encontramos aquí en Dios, miramos para este lado y aquí está el mundo con su carta o su menú ofreciéndonos esos sustitutos para nuestro propósito. La cosa es que cuando nosotros vemos para el mundo y queremos llenar nuestro vacío y nuestro propósito en las cosas que el mundo ofrece, nos damos cuenta que el mundo está lleno de sí condicionales. ¿Cómo así? Sí, el mundo te dice: te quiero sí, eres guapo, tienes tales medidas, eres inteligente, te quiero sí, tienes un buen trabajo, una buena posición, un buen carro, te quiero sí, eres popular, le caes bien a la gente, eres el alma de la fiesta, te quiero sí, tienes reconocimiento, tienes títulos, y así vamos a seguir. El mundo siempre te va a ofrecer, pero todo es condicionado. Tú eres importante, sí. Tú eres importante, sí. Siempre va a ser de esa manera. Cuando nosotros fijamos nuestras miradas a esto que el mundo ofrece, con esas condiciones que él pone para que encontremos nuestro propósito, nos vamos a dar cuenta rápidamente que estamos en un grave error, porque vamos a empezar a sentir frustración, vamos a sentir vacío y vamos a sentirnos cada vez peor y como con una condición más baja. Porque toda la vida estoy tratando de llenar esas condiciones que el mundo dice que debo tener para encontrar mi propósito, pero si no las puedo alcanzar o no las puedo alcanzar todas, me doy cuenta que he fracasado. Ahora, hay personas que han podido encontrar la mayoría de las cosas que el mundo ofrece: fama, riqueza, belleza, posición, títulos, y aún así se han dado cuenta que eso no ha sido la satisfacción de su vida. Y lo podemos ver en personas reconocidas o actores o actrices que, teniendo todo esto sí condicionales que han podido lograr en su vida, terminan en drogas, terminan aún agrediéndose a sí mismo o suicidándose, porque finalmente se dieron cuenta que estos sí condicionales del mundo eran cisternas rotas que lo que estaban haciendo era llenar de manera momentánea, pero finalmente llegaban a un vacío existencial. El mundo siempre nos va a estar ofreciendo esos sí condicionales. El problema es que cuando lo vemos solo ahí, vamos a empezar a crear adicciones a lo que el mundo nos está ofreciendo para encontrar nuestro propósito. ¿Cómo así? ¿Adicciones a qué? A la aprobación, a la acumulación de poder,
a la riqueza, al logro, a estatus, a la admiración, a la satisfacción sexual, a la lujuria. ¿Por qué adicciones? Porque como el mundo me dice que esas son las claves del éxito, para yo poder realizarme y tener éxito, pues entonces yo voy a querer tenerlas. Y a medida que voy creciendo me vuelvo adicto a la aprobación. Es que la aprobación es lo que yo necesito para encontrar mi sentido de vida. No, es que la satisfacción sexual lo que yo necesito para sentirme más hombre o más mujer. No, 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 no. Lo que yo necesito es acumulación de riquezas, porque eso es lo que me va a dar un sentido y me va a dar un valor frente a la sociedad. Y esas cosas muchas veces, la mayoría de veces, la verdad, nos convierten adictos para ir a encontrar todo esto. Estas adicciones finalmente nunca va a encontrar una satisfacción, porque siempre va a querer más, porque cuando llega una de estas cosas que el mundo te ofrece, te das cuenta que no era lo que tú creías y piensas, no, tal vez necesito otra más, o tal vez de esta misma necesito seguir. Por eso el éxito de las redes sociales, porque las redes sociales te crean una imagen, te dan una posición aparentemente, te dan un sentido de vida, puedes ser quien seas, puedes crear una vida nueva y eso aparentemente te da un sentido de vida y te da una satisfacción. Pero todo lo que tú colocas es algo que finalmente no es real, algo que tú estás, con esto que el mundo te está ofreciendo, estas claves del éxito, las estás colocando para tú sentirte bien. O por eso el éxito del consumismo, entre más acumule poder y más acumule riquezas, pues yo me voy a sentir mejor y voy a entender mi propósito de vida aquí en la tierra. Y miren, esta pregunta acerca del sentido de la vida no solo nos la estamos haciendo en el siglo XXI, es una pregunta que se han hecho durante, creo que toda la vida, durante siglos, pero en la palabra de Dios podemos encontrar un hombre que realmente para mí siempre ha sido intrigante y no he podido encontrar un perfil para mi estudio personal de él como para describirlo, pero nos puede enseñar a través de un libro que él escribió este sentido de la vida a la cual todos queremos llegar a alcanzar en algún momento. Y aquí vemos el libro de Eclesiastés, estoy hablando de Salomón. Salomón escribe el libro de Eclesiastés. Recuerden que Salomón es catalogado como el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, pero aún a pesar de esa sabiduría, Salomón escribe un libro que se llama Eclesiastés, donde en Eclesiastés él describe su condición en ese momento y él describe su vida vacía, él describe cómo se siente en ese momento y nos deja ver entre páginas un dolor que hay en él por no poder encontrar un sentido de vida. Él tiene un dolor emocional por no poder encontrar el sentido de vida y eso lo ha llevado a una depresión. Leyendo uno las páginas se puede dar cuenta que él pasó momentos de depresión tratando de buscar, a pesar de que tenía mucha sabiduría. Vamos a Eclesiastés 1:14. Dice: observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Esto lo habla una persona que está empezando la depresión o que ya está deprimida. Observé todo lo que ocurría debajo del sol y me di cuenta que nada de eso tiene sentido. La vida no tiene sentido. Me di cuenta que era como perseguir el viento. Ahora el versículo 17 dice: así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Él se dio a la tarea de decir: yo voy a encontrar ese sentido de vida y ese propósito a como dé lugar. Y él tenía los recursos para poderlo hacer. Y él empieza una búsqueda de sentido de propósito para él. En el capítulo 2, del 1 en adelante, les recomiendo que lean todo el libro de Eclesiastés. Por tiempo, obviamente, no vamos a poder leer todo lo que quisiera leerles, pero en el capítulo 2, del 1 en adelante, vamos a ver más o menos cómo le fue a él. Dice, versículo 1: me dije, vamos, probemos placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificando enormes mansiones,
plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené de toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar con agua, con el cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. Tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer hasta que descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de todo mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, o sea, después de experimentar con mujeres, con licor, con bienes, con sabiduría, con posesiones, dice, después de todo esto, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena, en ninguna parte. Salomón habla de que nada tiene sentido. En la Reina Valera nos habla que todo es vanidad, que veía esto y todo era vanidad. En el hebreo la traducción de vanidad es vacío, algo transitorio e insatisfactorio. Lo que está diciendo Salomón cuando él está expresando en ese capítulo 2 es que aunque probó todos los placeres, dice que no le negó ningún placer a su cuerpo, finalmente se dio cuenta, o la conclusión es que todo era vacío, que nada finalmente lo podía llevar. Salomón entendió que la búsqueda de propósito no lo podía encontrar en los placeres del mundo y que finalmente eso fue un grave error. Cuando nosotros tratamos de encontrar ese propósito en los placeres del mundo, lo que estamos tratando de hacer es anestesiar el dolor de la frustración de no poder encontrar ese sentido de vida. Lo utilizamos como esa droga que nos calma por un momento, pero que después vamos a igual a sentirnos mal, y que las cosas que el mundo nos ofrece finalmente no va a ser lo que va a llenar y lo que nos va a dar un sentido de vida, un propósito. Al contrario, estas cosas nos pueden llevar aún más profundo de lo que podemos estar. Y yo quiero hablarles hoy de los errores, no todos, habrán muchos, pero de 4 errores que nosotros podemos tener en la búsqueda de propósito y sentido en la vida, basados en Eclesiastés y en lo que Salomón habla en su libro. Y el primer error que yo pude encontrar o ver en la vida de este hombre es cuando nos centramos en nosotros mismos. En todo el libro de Eclesiastés, pero en el capítulo que leímos, especialmente en el 2, vemos cómo él se empezó a centrar en él mismo. Yo voy a buscar mi propósito y sentido de vida en lo que a mí me satisface, no en otra cosa, solo pensando en el yo, pensando en lo que él quería y en lo que él creía que lo iba a satisfacer a él, como hombre aquí en la tierra. Y mientras nos centremos en nosotros mismos, nunca vamos a estar satisfechos. Alguien dijo: cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo. Escuchen, cuando el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo. Cuando tú eres el centro del universo para ti, cuando no existe nadie más, cuando tú quieres pensar es en ti, en lo que te hace feliz a ti, en lo que yo quiero lograr, en lo que yo necesito, cuando nos centramos tanto en nosotros mismos, eso sí o no va a traer un alejamiento de Dios. Y en esta era en la que estamos viviendo hoy, es la era del egocentrismo, es la era del yo, es la era de yo soy el protagonista de mi vida. De hecho, ese es el eslogan de muchas películas o frases de motivación. Tú eres el protagonista de tu vida. Tú todo lo puedes. Tú. El ego del hombre cada día va creciendo más y estamos siendo bombardeados con esta era de que tú eres el importante. Pero realmente nosotros vamos a encontrar el sentido de nuestra vida cuando dejemos de vivir para nosotros mismos y empecemos a vivir con el propósito que Cristo tiene para nosotros mismos. Se los voy a explicar con la palabra. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuchen, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un para y un propósito, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora escúchenme acá. Este texto dice que fuimos creados para
un propósito, unas buenas obras. ¿De quién? De Cristo. Y también dice, las cuales Él ya había preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, si nos bajamos un poquito de ese ego en el que vivimos y en el que yo soy el protagonista de todo, ¿será que podemos entender que ya hay un plan mayor a mis planes, el cual se está tejiendo conmigo o sin mí, y en el cual el Señor lo que hizo fue crearme para que yo participara de ese plan mayor? ¿Será que podemos quitarnos y bajarnos de ese egocentrismo en el que vivimos y ver que nosotros no somos los protagonistas de nuestra vida, que nosotros venimos más bien siendo como personajes secundarios y que el protagonista es Cristo y su plan de redención para el mundo? ¿Será que podemos entender que ese plan de redención no empezó cuando Cristo murió en la cruz? Se empezó a entretejer desde la creación, desde la caída. Desde allí empezó ese plan de salvación, y todas las personas que han vivido y que leemos en la palabra de Dios vivieron para participar de ese plan de salvación. No vivieron acá o vinieron al mundo para ser los protagonistas de su vida, sino para ser esos personajes secundarios que dieron la gloria al único que debe ser protagonista. Cuando nosotros dejamos de centrarnos en nosotros y creer que nosotros somos los importantes y los que necesitamos ser felices y buscar todo para yo ser feliz, y entiendo que ya hay un propósito por el cual yo fui creado, que yo tengo que ir a la fuente para entender ese propósito y andar en ese propósito, mi vida va a ser diferente. Porque ya no voy a luchar en mis fuerzas para encontrar una felicidad en lo que el mundo me estaba ofreciendo, que ya lo hablamos, sino en el propósito por el cual realmente yo fui creado. Cuando tenemos tantos velos que el mundo nos ha colocado, que nosotros nos hemos colocado, no podemos ver con claridad en esto. Quiero leer textualmente un trozo o un párrafo de un libro que un capítulo hablaba de esto, y hoy lo quiero comentar. El autor dice: cuando lo adoras a Él, dejas de adorar el éxito, porque el éxito temporal no se compara con la vida eterna que has ganado en Él. Escuchen, cuando lo adoras a Él, dejas de adorar el éxito, porque es que en Él ya tenemos el éxito. Cuando lo adoras a Él, también dejas de adorar el placer, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Ya no necesito buscar un placer carnal, porque es que en la presencia de Dios también podemos experimentar la plenitud de gozo, que no va a ser una cisterna rota, va a ser una cisterna que retiene el agua porque estamos yendo a la fuente. Asimismo, cuando lo adoras a Él, dejas de adorar el dinero, porque ahora sigues un Dios que es dueño del cielo y de la tierra. Eclesiastés 3:11 dice, seguimos en Eclesiastés, que es el texto base o el libro base en el cual nos estamos basando. Dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Escuchen esta parte. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Escuchen bien. El Señor creó o colocó al ser humano con la eternidad en su corazón. Dice textualmente: Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Qué quiere decir eso? Él sembró la eternidad en el corazón humano. Esto significa que nunca vamos a poder estar satisfechos con los placeres y los logros terrenales, porque Él nos creó para algo más. Lo que nosotros estamos aquí es un paso momentáneo, es un paso transitorio, pero nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. Por eso Él colocó ese sentido de eternidad en nuestra vida. Pero cuando nosotros olvidamos esto y queremos vivir sin ese sentido de eternidad, es donde nos vamos a frustrar. Este sentido de eternidad me dice que yo tengo un valor en la eternidad, tengo un valor en Cristo, no en las posesiones, no en la lujuria, no en los placeres sexuales, no en los logros, sino en la eternidad, en Él, en Cristo Jesús. El segundo error que podemos encontrar en la búsqueda de ese sentido de vida o de ese propósito es buscar ese propósito en el hacer y no en el ser. Y en el ser estoy hablando de identidad. Entonces, buscar el propósito en el hacer y no en el ser. En el texto que leímos en el capítulo 2 de Eclesiastés, vemos a un Salomón buscando ese sentido de vida en las cosas que él podía realizar, en las cosas que él podía construir, en el ganado que él podía comprar, en los esclavos que él podía tener, o sea, en lo que él podía hacer. Si nosotros lo que hacemos, me refiero a nuestra profesión,
aún el ministerio, lo que hacemos, nos llena nuestra vida de manera primaria, escuchen, estoy hablando de manera primaria, o nos causa satisfacción de manera primaria, la pregunta es, ¿qué va a pasar con tu vida cuando eso que haces no lo puedas hacer? Por ejemplo, si tú eres abogado y eso es lo que te da valor y propósito de vida, es lo que haces, el ejercer tu profesión como abogado, entonces yo te pregunto, el día que tú no puedas ejercer tu profesión como abogado, que ya no puedas decirte a ti, don Carlos, usted es el mejor abogado, o sea, que ya eso no sea lo que te traiga satisfacción primaria porque te enfermaste, porque te jubilaste o por lo que sea, ¿qué va a pasar con tu vida si eso era lo que traía satisfacción primaria a ti, lo que hacías? Pues vas a sentirte deprimido, derrotado, mal, porque eso que causaba esa satisfacción primaria ya no está. Eso pasa también con el ministerio, aún con los pastores. Si lo que te da sentido de vida a ti es ser pastor, es lo que tú haces cuando ya no estés pastoreando por X o Y, entonces ya no tienes valor, entonces ya no hay sentido de vida. No puede ser así, porque todo lo que hagamos nosotros en la tierra son cosas temporales, que tienen fecha de vencimiento, que nosotros no podemos controlar y por ende nosotros no podemos colocar en estas cosas nuestro propósito y sentido de vida. Ahora, aclaro, no es que no nos sintamos bien haciendo las cosas, ejerciendo las cosas que Dios nos colocó a hacer, pero no puede ser nuestra satisfacción llena en ese sentido primario con lo que hacemos nosotros. Gran parte de los celos y la envidia humana no son más que el resultado de vivir comparándonos con otros, con los que hacen lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque si eso es lo que me da el sentido de propósito primario en mi vida, lo que hago, entonces yo veo a los otros como rivales. Y por eso es que no admitimos cuando hay personas que hacen lo mismo que nosotros, tal vez lo hagan mejor que nosotros, porque sentimos que podemos, ese piso en el cual estamos fundamentados en el hacer, no lo pueden mover y entonces estamos en peligro. Y cuando uno está en peligro, uno suele ser agresivo o suele contestar mal, porque digamos que es el instinto que tenemos. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que por eso es que una de las razones por las cuales nosotros los hombres buscamos cada vez estar en un estudio más, en un curso más, tener un cartón más, querer más de conocimiento, y esto es porque sentimos que eso nos da un valor, y por eso es que menos tiempo tenemos para Dios, porque lamentablemente tenemos trocada este fundamento del propósito en nuestra vida y creemos que si yo estudio más, que si yo me preparo más, si tengo un título más, si tengo un curso más, eso me está dando mucho valor, pero si paso más tiempo con Dios, pues no, eso no me da tanto valor porque la gente no lo ve, el mundo no lo ve y eso no me crea un estatus. Y ese es el gran problema que tenemos, ese es el gran problema que tuvo Salomón, buscar su propósito en las cosas. Aunque fue el hombre más sabio, no aplicó su sabiduría y buscó su sentido en lo que hacía, no en lo que Dios te puede dar en lo secreto. Recuerden que el mundo te ofrece cosas que te dice, ese es tu propósito, pero no necesariamente estas cosas que el mundo te ofrece, no necesariamente nunca las va a llenar, nunca va a llenar el vacío. El tercer error que podemos tener al encontrar nuestro propósito, ya vimos el primero, que es centrarse en sí mismo. El segundo error que vimos, que acabamos de ver, es que no podemos buscar nuestro propósito en el hacer, sino en el ser. Y el tercer error que podemos encontrar es no tener intimidad con Dios. Primera de Crónicas 28, 9 y 10. Primera de Crónicas 28, 9 y 10. Dice, está hablando David a su hijo Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón, con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te aparta de él, te rechazará para siempre. Escuchen, este fue de los últimos consejos que David le da a Salomón cuando ya David está en sus últimos tiempos aquí en la tierra. Él llama a Salomón y le dice muchas cosas, y entre esas cosas le habla de esto y le dice, y tú, Salomón, aprende a conocer íntimamente a Dios. El primer consejo que un rey de renombre le da a un futuro rey es: conoce a Dios íntimamente. David sabía al final de sus días de que si Salomón no colocaba
su confianza, su sentido de vida y todo en Dios y en la intimidad con Él, iba a fracasar. Por más gran futuro que tuviera o que fuera el mejor prospecto de sus hijos, si él no conocía a Dios íntimamente, él iba a fracasar porque su sentido de vida, la fuente de su propósito estaba en Dios y David lo sabía muy bien. Más adelante vamos a hablar de David. Pero los comentaristas coinciden que Salomón tuvo un tiempo de su vida alejado totalmente de Dios. Vemos en la palabra cuando él ora y le pide a Dios sabiduría. Dios le dice, pídeme lo que quieras, y él coloca sabiduría porque él toma el reinado con una edad muy joven. El pueblo era muy grande y él, aún a su corta edad, fue sabio en eso de pedir sabiduría a Dios, y Dios le concede sabiduría y le concede otras cosas más. Lamentablemente el pedir sabiduría no es suficiente cuando nosotros no la aplicamos. Salomón pidió sabiduría, pero en una época de su vida él se aleja. Ese alejamiento, o más bien, el libro de Eclesiastés es un resumen de lo que él vivió en ese alejamiento, cuando se apartó y cuando su propósito de vida no estuvo claro. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Su propósito de vida no estuvo claro cuando se alejaron de Dios. Ok, Salomón le pasó lo mismo. Cuando se alejó de Dios, perdió su propósito de vida y lo quiso buscar en otros. Y nos pasará a nosotros también. Cuando nos alejamos de Dios, buscaremos nuestro sentido y propósito de vida en otras cosas. Eclesiastés 12:13 dice, este es el último capítulo del libro de Eclesiastés, donde Salomón hace un resumen de todo lo que él experimentó en ese tiempo de lejanía con Dios. Versículo 13 dice, el fin de todo discurso es este, o sea, en conclusión de todo esto lo que les he hablado, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Escuchen. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué pasó en ese alejamiento? ¿Qué pasó en esa búsqueda de Salomón? ¿Qué pasó en esa perdida que se pegó Salomón? Pues que se dio cuenta que el temor a Dios y obedecerlo a Él era el todo del hombre. Cuando habla el todo, es el todo. O sea, la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a llegar por añadidura. Nosotros lamentablemente tenemos trocado el versículo, buscamos las añadiduras y queremos que el reino de Dios sea después. Cuando la palabra nos habla claramente, Dios es el todo del hombre. Cuando tú lo busques, las demás cosas vendrán por añadidura. Y tu propósito entrará a tu vida de una manera consciente o una manera más latente en tu vida. Cuando nosotros tratamos de vivir la vida sin Dios en nuestras fuerzas humanas, vamos a ver que todo va a ser inútil, y por eso es que nos frustramos, y por eso es que muchas veces nos alejamos o aún nunca más volvemos, porque aunque estamos con Dios, lo conocemos, seguimos luchando en nuestras fuerzas, porque lo que me pinta el mundo es más llamativo, porque estas claves de realización personal como que me gustan más que irme a intimidad, que nadie me ve y nadie sabe y nadie me va a reconocer eso. Pero recuerden que nosotros tenemos el sentido de eternidad en nuestro corazón. La vida es una oportunidad que Dios nos da para tener un encuentro con Él, para tener esos destellos de su gloria desde la tierra, para poder encontrar ese propósito. Recuerden que nosotros somos los personajes secundarios, no los protagonistas. Y cuando somos protagonistas, cuando somos esos personajes secundarios, nosotros vamos en función del protagonista y no al revés. A veces queremos que ese protagonista, Dios, esté en función de este personaje secundario, y las cosas no son así. Lamentablemente nosotros vivimos mucho para este tiempo, para este momento de nosotros aquí en la tierra. Se nos olvida mucho que tenemos ese sentido de eternidad. El sentido de vida y propósito que Dios nos da debe perdurar aún después de la muerte. Y eso es la única manera de encontrarlo es cuando estamos con Él. Cuarto error y último que nosotros tenemos cuando buscamos el propósito o el sentido de nuestra vida, es creer que el propósito debe ser algo que sobresalga a los ojos del mundo. Escuchen bien, creer que el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra debe ser algo que sobresalga a los ojos del mundo. Cada talento, cada don que se va desarrollando, que el ser humano vamos teniendo en este mundo, ha sido dado por el Creador con un propósito eterno. Escuchen bien,
con la intención de expresar la gloria de Dios aquí en la tierra. Cada talento, cada don, cada habilidad que el Señor nos da a nosotros es para que finalmente lo utilicemos para glorificar su nombre, para que ese protagonista brille más, no para que nosotros podamos brillar aquí en la tierra. Hechos 13:36 dice, están hablando de David, dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación, escuchen muy bien, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. David sirvió a su propia generación, está hablando de tiempo, de un tiempo específico. Y dice, conforme al propósito de Dios. David vivió en un tiempo específico de toda la línea que llevamos de años, vivió en este tiempo específico con un propósito de Dios. David no vino a la tierra a vivir su propósito o sus sueños. De hecho, ¿usted se ha preguntado si David cuando cuidaba las ovejas soñaba con ser rey? Yo creo que no, yo creo que eso no le pasó por la mente a David, pero ese era el propósito de Dios para él en ese tiempo específico y eso es lo que tenemos nosotros que entender, que no entramos al mundo al azar, sino que entramos con un diseño de Dios, que cada ser humano fue diseñado, creado con un propósito específico en la mente de nuestro Creador, que el nacimiento le da propósito aquí en la vida terrenal a un ser humano y la muerte le pone fin a ese propósito aquí en la tierra, pero nosotros tenemos un propósito y un fin específico. Cuando quitamos el ego, el cual hablamos anteriormente, y podemos ver que es que cumplimos aquí un plan diseñado de antemano para que anduviéramos, las cosas son diferentes. Mire, a veces cuando creemos que los planes o que nuestro propósito debe ser grande ante los ojos del mundo, bueno, pensamos David, bueno sí, David fue muy conocido ante los ojos del mundo, pero David también tuvo épocas en que nadie lo conocía y aún así estaba cumpliendo el propósito de Dios. Cuando él era pastor de ovejas, ¿será que entonces él no estaba cumpliendo el propósito de Dios porque no era conocido? Claro que sí, él estaba en una etapa de formación de su carácter cuando era pastor de ovejas, él estaba en un tiempo de preparación para cumplir un propósito divino, no para sus propios propósitos, pero aún así estaba cumpliendo el propósito de Dios. No necesariamente tiene que ser alguien conocido. Los propósitos de nosotros, miren, yo hace 3 años para acá he venido siendo más intencional con este tema en mi vida y siempre le pido a Dios, o muy constantemente le pido, Señor, muéstrame tu propósito para mí en cada cosa. No tiene que, uno piensa que es que ese propósito grande, tú vas a hacer eso. No, todos los días tenemos un propósito. Les voy rápidamente a decir algo que me pasó hace unos años atrás, cuando estaba esto en mi cabeza. Yo salí ese día con toda la intencionalidad en mi mente y le dije antes de salir de la casa, Señor, yo voy a salir, voy a comprar algo, iba a comprar algo para mí, pero le dije, pero yo quiero cumplir tu propósito hoy, el propósito que tú tienes hoy en mi vida lo quiero cumplir. Me fui con esa mentalidad, llegué a la tienda, cogí lo que iba a pagar, antes de comprar eso, fui a un supermercado a comprar algo que necesitaba para la casa, después fui a comprar eso, algo de ropa que iba a comprar, y cuando iba a pasar la tarjeta, no la pasó, o sea, no decía nada, salía error. Yo le hice a colocar al muchacho que me estaba atendiendo 3 veces la tarjeta porque yo acababa de pagar en un supermercado y no había tenido problema, entonces le dije, no, pásala, la pasó 3 veces. Finalmente la tarjeta no sirvió porque decía error, no decía nada más sino error, el muchacho tampoco sabía por qué salía eso. Y yo, como iba con la intencionalidad del propósito de Dios en mi vida, no me enojé, no dije, pero qué, por qué, pero qué pasó, no. Dije, Señor, si esto es propósito tuyo, muéstrame, muéstrame. Y salí de ese lugar, era un centro comercial, del almacén al cajero. Y todo el camino fue, Señor, muéstrame cuál es tu propósito con esto. ¿Será que tú quieres que me encuentre con alguien? ¿Será que le tengo que hablar a alguien y por eso, mientras estoy del almacén al cajero, me va a encontrar con alguien? Y todo el tiempo fue orando en ese sentido. Llegué al cajero, saqué el dinero, la tarjeta no tuvo ningún problema. Volví al lugar, al almacén, para pagar y cancelar el producto que iba a llevar, y adelante de mí había una señora. Entonces yo estaba esperando en la fila. Cuando la señora mira hacia atrás, hacia donde yo estaba, pues era una persona de aquí de la iglesia, y me puse a hablar con ella, bueno, y la persona necesitaba hablar. Lo que les quiero decir es que
encontré mi propósito en el día. ¿Quién se dio cuenta? Nadie. Ahora ustedes, porque yo les estoy contando, pero nadie se dio cuenta de eso. Mi esposo, porque cuando llegué le conté lo que había pasado. Nadie se dio cuenta, pero yo me sentí tan satisfecha de ver, este fue mi propósito en el día de hoy. Era encontrarme con esta persona, era hablarle, tal vez Dios a través de mí me quería utilizar para ese momento. Nadie se dio cuenta, nadie en el mundo se dio, pero Dios sí. Y yo estoy creada para satisfacer esos propósitos que Dios tiene conmigo aquí en la tierra. No sé si me hago entender, por eso es que la maternidad hoy en día está tan devaluada, porque es que el ser mamá, ¿a quién voy a impactar? Nadie se da cuenta de mi sacrificio, nadie se da cuenta de lo que hago. ¿Y qué importa? Tú sabes que tú tal vez estás criando a un gran líder que Dios va a tener para esta época que viene más adelante, que va a ser tan difícil. Y Dios te coloca a ti, así como María, a engendrar y a tener un futuro líder. Tú no lo sabes y menospreciamos la maternidad, y es que aquí nadie me conoce. ¿Qué importa que no nos conozcan? Estamos dejando marcas eternas en la vida de nuestros hijos porque el Señor los tiene llamados con un propósito divino. Tengo muchos ejemplos de eso y el tiempo no me va a dar, entonces les iba a hablar más, pero ya voy cerrando. El versículo que vimos de Hechos 36 habla que David tuvo un propósito dentro de su propia generación. Dice que David sirvió en su propia generación. Tú estás en esta generación, créeme que si tú estás con vida en esta generación, tienes un propósito en esta. No tuviste que nacer antes, no tuviste que nacer después. Esta es tu generación para cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Eclesiastés 3:1 dice que hay un tiempo señalado para todo y que un tiempo para cada suceso debajo del sol. No es casualidad, no es un accidente, no es porque sí que tú estés en este tiempo, en esta generación, porque tienes que cumplir un propósito en este momento de la vida. Todos los propósitos de Dios tienen un tiempo específico. Recuerden cuando José fue a la cárcel, dos personas, el copero y el panadero, tuvieron un sueño, cada uno tuvo un sueño. José lo interpretó y uno era que el copero le iban a reintegrar su puesto y iba a estar allí. Cuando José le dice al copero esto, le dice: acuérdate de mí cuando estés allí arriba con el faraón, o sea, habla bien de mí a ver si me sacan de aquí. ¿Qué pasa? El copero sube nuevamente a su cargo y se olvida totalmente de José. ¿Qué pasó allí? No era el tiempo de José salir de la cárcel. No era el tiempo divino de José. José se quiso adelantar a su tiempo. Pero cuando vemos la palabra dice que pasaron 2 años después de que él le recomendó al copero. No es en el tiempo de nosotros. Dios necesitaba que estuviera 2 años más allí en la cárcel para después darle lo que le tenía que dar. Por algo. Porque formación de carácter, porque estaba cumpliendo propósitos. Aún en la cárcel cumplió los propósitos que Dios tenía con él. Después de 2 años, el copero se acuerda, le habla. Moisés tenía un llamado de ser el salvador de Israel, de sacarlos, de ser el líder poderoso, pero él quiso tomar ese llamado antes de tiempo. Dice que cuando él estaba aún en Egipto y él vio que uno de estos egipcios estaba golpeando a un israelita, él cogió y lo mató. Porque sí, él era el que iba a liderar, pero ese no era su tiempo y le tocó huir por adelantarse a los tiempos que Dios tenía para él. El hijo pródigo, él iba a ser el heredero, él por autoridad, digámoslo así, tenía el derecho a lo que el papá le iba a dar, pero no en ese tiempo porque no tenía el carácter todavía para tener ese dinero o esa herencia que el padre le iba a dar en algún momento. Lo que les quiero decir es que el propósito de Dios y el tiempo de Dios son de Dios. No queramos adelantarnos, no creamos que los propósitos, si no son grandísimos, si no nos hacen resaltar y brillar, entonces no tienen importancia, porque no es así. Hay un hombre que siempre me ha llamado la atención en la palabra, está en Marcos 15:21, se llama Simón de Cirene. Simón de Cirene fue aquel hombre que llevó la cruz de Cristo cuando Jesús no podía más, cuando sentía que sus fuerzas no le daban humanamente hablando y la cruz estaba tan pesada. Un soldado llamó a un hombre que pasaba en ese momento, que tampoco fue casualidad, se llamó Simón de Cirene, y este hombre ayudó a Jesús en su humanidad a llevar la cruz hasta donde la tenía que llevar. Cuando hablamos de Simón de Cirene, nunca. ¿Qué hizo este hombre? Lo que ni aún sus discípulos hicieron por Jesús, y fue llevar una
carga tan pesada como la cruz en ese momento. ¿Qué pasaría en ese camino? ¿Qué Jesús le hablaría a ese hombre? No nos lo cuenta la palabra, pero sé que tuvo que haber sido un suceso maravilloso. Y el nombre de ese hombre, aunque sea en un versículo de la palabra, sigue latiendo en el corazón de todos, porque tal vez no fue un propósito como el que David, que todo el mundo hablaba, pero fue un propósito que sirvió en ese momento para que ayudara al Rey de Reyes en su condición de humano a cumplir ese gran llamado y ese plan de salvación tan hermoso. Bezaleel, no lo vamos a leer, pero cuando Dios le dice a Moisés y le da le habla de los planos y de todo cómo tenía que ser el tabernáculo, Dios también le dice: sabes, Moisés, yo te doy todo esto a ti, pero tú no eres el llamado a construir el tabernáculo porque tal vez tú no tienes las habilidades. Llama a Bezaleel y le menciona a otras personas que ellos son habilidosos en las manos y ellos son los que van a construir el tabernáculo para mí. ¿Me entienden? Cada uno tenemos un propósito, unos se van a sobresalir, otros no, pero finalmente son propósitos divinos, que nuestra función en la tierra no es sobresalir, nuestra función en la tierra es hacer brillar a Cristo, no querer tener una luz propia robándola de Él. Para terminar, si nosotros no entendemos el propósito que Dios tiene con nosotros, Satanás sí va a tener una gama de propósitos para ofrecernos. Así como cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás vino y le colocó 3 propósitos para el cual Jesús no estaba diseñado. Jesús vino a la tierra para un plan de salvación y punto. Jesús no vino para ser el rey de todas las naciones como la gente lo quería. Jesús no vino a ser rico y a tener muchas posesiones. Jesús no vino a satisfacer solo sus necesidades físicas. Jesús tenía tan claro su propósito que pudo decirle no a los propósitos que el mundo le estaba hablando a través de Satanás. Cuando nosotros tenemos el propósito claro en nuestra vida, no nos vamos a dejar llevar tan fácilmente por estas otras cosas que el mundo nos está hablando. Los propósitos de Dios siempre van a ser eternos, los de Satanás temporales. Los propósitos del diablo son engañosos, los de Dios traen verdad. Los propósitos del enemigo traen vergüenza, pero los propósitos de Dios están llenos de gloria. Salmo 138:8, David dijo estas palabras: el Señor cumplirá su propósito en mí. David lo tenía claro, y hoy ojalá que su oración, es mi oración, es esta misma que David habló acá, que el Señor cumpla su propósito en mí. Cierra sus ojos allí donde está. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de tu presencia, reconociendo que hemos fallado, Padre. Reconociendo que los vacíos que tenemos los hemos querido satisfacer en cisternas rotas, Señor. En cosas que el mundo nos ofrece, en cosas que traen satisfacción temporal, en cosas que traen gozo momentáneo, Padre. Pero hoy tú nos has enseñado a través de la palabra, Señor, que nosotros vinimos a la tierra a cumplir tus propósitos y tus planes, Señor, y que cuando podamos encontrar tus propósitos y tus planes, eso es lo que va a traer satisfacción a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a quitar los velos que el mundo ha colocado en nuestra mente, que entre más tengamos vamos a tener un mejor reconocimiento, que entre más títulos tengamos vamos a tener un valor mayor, que entre más personas nos sigan vamos a sentirnos con un estatus. Padre, quita los velos que hay en nosotros y ayúdanos a entender que todo esto es hueco y vacío, como decía Salomón. Un hombre que pudo experimentar todo, tuvo el dinero para hacerlo, tuvo la fama para hacerlo, y que al final de este tema o de este libro que él escribió dice: pero en conclusión me he dado cuenta que Dios es el todo del hombre, Señor. Yo te pido que ese sentido de eternidad que tu palabra dice en Eclesiastés que nosotros tenemos, seamos conscientes y se active. Que entendamos que no estamos viviendo para nuestros propósitos, que nosotros no somos los protagonistas de la vida, sino que vinimos aquí a cumplir un propósito tuyo, Señor. Y que cuando lo encontremos y lo hagamos, tal vez son propósitos diarios, tal vez tengamos propósitos más grandes a largo plazo, pero todos los días vamos a encontrar propósitos si somos conscientes de esto, Señor, y te lo pedimos. Hoy te damos a ti toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Espero que esta palabra haya caído en buena tierra en sus corazones, que dé fruto al 100 por 1 y que puedan reflexionar. Esta es una palabra reflexiva
pero que si la podemos interiorizar de la manera correcta, sé que va a ser de gran bendición para nuestra vida. Que Dios los bendiga.